Hola Emily, gracias por acompañarnos. Tuvimos la oportunidad de asistir a tu conferencia, muy interesante. Y queríamos hacerte unas preguntas para que nuestra comunidad educativa te conozca un poquito más y conozca también de tus proyectos. Bueno, primero, si nos puedes contar algo sobre tu persona, por ejemplo, dónde vives, en qué trabajas, cuáles son tus intereses. ¿Mm? Bueno, mi nombre es Emily McClone, soy de California, nací en los Estados Unidos, en el sur de California. Actualmente vivo en Nueva York y trabajo como la directora de una organización internacional que se llama El Barco de la Paz, en inglés Peace Boat, que es una organización que trabaja para promover la paz y un mundo mejor a través de la educación. Ahora, me gustaría saber qué relación has tenido con Chile anteriormente, o qué sabes de Chile. Sí, yo vine a estudiar en Chile por primera vez en 2001. Vine a participar en un programa de estudiantes internacionales con la Escuela de Entrenamiento Internacional, que se llama School of International Training, del estado de Vermont, de los Estados Unidos. Tenía un programa en Valparaíso y yo vivía en línea por 4 meses estudiando en la universidad sobre los temas de derechos humanos, el medio ambiente, el tema indígena y la política y economía de Chile. Ahora, brevemente, ¿nos podrías contar en qué consiste el proyecto del Peace Boat? El proyecto de Peace Boat es un proyecto muy grande internacional que empezó en el año 1983 con 4 estudiantes universitarios de Japón, donde se fundó por primera vez la oficina del Barco de la Paz, hecho por estudiantes universitarios y voluntarios que se juntaron para viajar en un barco pequeño desde Japón por Asia, y luego en 1990 se hizo la primera vez el viaje por el mundo, visitando más de 20 países en 3 meses. Actualmente el Barco de la Paz consiste en 3 viajes mundiales por año, donde se suben más de 1000 personas en el barco para viajar y conocer y participar en lo que es el viaje del Barco de la Paz. En el viaje invitamos a profesores, a diferentes líderes, digamos, de la comunidad de cada país que visitemos, para que puedan dar charlas y conferencias sobre diferentes temas, por ejemplo, respecto al medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos y el conflicto y la paz. Ahora, y en la conferencia había muchos alumnos interesados, digamos, en el proyecto. ¿Cómo podrían ir a hacerse partícipes, digamos, del proyecto en sí? Para participar en el Barco de la Paz como voluntario, los estudiantes de Chile pueden mirar la página web, donde hay oportunidades de llenar un formulario en la página para enseñar inglés o español como voluntarios en el barco. También pueden trabajar como periodistas en el barco, escribiendo artículos sobre los diferentes países que visitamos. Los invitados en el barco que dan las charlas pueden hacer entrevistas y sacar fotos durante el viaje y las actividades, y pueden publicar sus artículos en la página web. Esas son como las oportunidades que tenemos para los estudiantes chilenos como voluntarios en el barco. También espero que en el año que viene o en 2 años más podemos tener un grupo de estudiantes de la escuela visitando el barco y viajando con nosotros por un trayecto más corto. Por ejemplo, en lugar de hacer todo el viaje de 3 meses, se puede juntar un grupo y viajar por 1 semana entre Ushuaia y Valparaíso, entre Buenos Aires o Río de Janeiro, Brasil y Valparaíso. Ahora, esta es una pregunta más personal. ¿Por qué el tema de la paz y de la sustentabilidad del planeta se convirtió en un tema importante para tu vida? Claro, bueno, la primera vez que vine a Chile en 2001 a estudiar en Valparaíso, fui con 3 amigas a caminar por la Patagonia. Fuimos a hacer trekking así por 10 días, de hecho. Fuimos a hacer todo el circuito por los Torres del Paine en la Patagonia, y me quedé fascinada, enamorada de la naturaleza pristina, las glaciares, los animales, todo lo que existe solamente en la Patagonia. Y en 2004 regresé a Chile a trabajar como voluntaria de CODEF. Es la organización ambientalista más antigua de Chile, el Comité Nacional Pro Defensa Flora y Fauna de Chile. Y como voluntaria de CODEF también participé en varios programas aquí en Chile, y conversamos en el Barco de la Paz también sobre los diferentes proyectos que tienen acá, y
me quedé también impresionada por el trabajo que hace CODEF y para mí fue una forma de conectar la paz, el medio ambiente y la educación, que son como las cosas más importantes para mí, y el viaje, que me gusta viajar mucho, entonces la naturaleza, o sea, tenemos que protegerla, pero también podemos aprovechar el viaje para conocer diferentes lugares en el mundo y apreciar la naturaleza prístina que nos queda. Ahora, ¿tú has tenido alguna relación, experiencia con docencia, con educación? ¿Has hecho clases en alguna universidad, en algún college? Claro, yo fui a la Universidad de Carolina del Norte y participé en varios cursos con profesores enseñando español y trabajando con diferentes grupos en la universidad. Después, cuando me gradué, me fui a Japón y enseñé en una escuela, en un colegio y una primaria por 2 años con el Ministerio de Educación en Japón. Y luego empecé a trabajar con el Barco La Paz, también como directora internacional, trabajando con grupos de voluntarios en el barco, dirigiendo los temas educativos en el barco desde cada país, quien íbamos a tener como conferencista para dar las charlas. Y bueno, sigo trabajando en este momento como la directora de la oficina del Barco La Paz en Nueva York con las Naciones Unidas, donde hacemos también un día al año para diferentes profesores de los colegios, para enseñar a los profesores, también a darles materiales para que puedan enseñar a sus estudiantes, los alumnos. E invitamos también a sobrevivientes, por ejemplo, de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que hay muy pocas personas que sobrevivieron a esa época, que pueden venir a las escuelas y dar sus testimonios en las escuelas para los alumnos de los colegios en los Estados Unidos, que es algo muy interesante. Así que nosotros pensamos en la educación en algo que puede seguir hasta los 50, 60 años, digamos que la vida es una forma de aprovechar la educación. Ahora, ¿cómo crees tú que la educación y nosotros los profesores podemos contribuir a formar a las nuevas generaciones en el espíritu de la paz y de la sustentabilidad y cuidado del planeta? ¿Qué acciones, digamos, le podríamos volcar a nuestros alumnos para promover esos objetivos? Yo creo que es muy importante que los profesores de las escuelas dan el espacio para los alumnos aprender a través de la experiencia. Nosotros creemos mucho en la experiencia como herramienta para aprender, porque a veces leer los libros y solo ver palabras en las páginas y mirar videos o escuchar al profesor es importante porque es la teoría, digamos, de la educación, pero también la experiencia, dar a conocer a diferentes países, diferentes culturas, idiomas, es importante, impresiona a los estudiantes también, deja una huella así más profunda, digamos, tal vez a través de la experiencia. Y nosotros esperamos que todos los profesores puedan llevar a sus estudiantes a hacer un trabajo voluntario en una comunidad, por ejemplo, tener una experiencia que les da educación también como parte del currículum de la escuela. Ahora, ¿tienes alguna anécdota, alguna historia que nos puedas contar, digamos, que te hubiera marcado en tus diferentes viajes? Sí, yo creo que la primera vez que me fui a México fue algo muy impactante. Yo tenía 16 años. Eso fue de hecho antes del Barco La Paz, pero en ese viaje que hice a México fui con un grupo de estudiantes y nosotros hicimos un trabajo comunitario con un pueblo que era como una favela muy pobre. Y yo pensé, viviendo en los Estados Unidos, como a la frontera con México, ¿cómo puede ser que existe tanta pobreza tan cerca de donde vivía en ese entonces en el colegio? Y a través de esta experiencia, viajando a México y haciendo trabajo voluntario, me dio las ganas de estudiar el español. Así, una vez que ya tenía los herramientas del idioma español, podía viajar más yo sola, viajando, haciendo traducción para diferentes proyectos o trabajando con grupos de voluntarios. Y así podía poco a poco ir haciendo trabajo voluntario y ayudando a diferentes comunidades, pero también aprendiendo de ellos. Nosotros vamos a aprender. En el Barco La Paz se impulsa con la educación como una manera de aprender de los países donde vamos a visitar, no a enseñar. Es una manera un poco más diferente de viajar. Y eso sí, yo creo que me cambió la vida, así que yo creo que los estudiantes aquí en la escuela, si tienen la oportunidad de viajar, aunque sea un país cercano, les puede hacer muy bien y les puede abrir la puerta a otras experiencias en su vida. ¿Cómo es un día típico en el Barco La Paz? En el Barco La Paz, un día típico sería, por ejemplo, despertar a las 8 de la mañana y salir a caminar por la verca
hay mucha gente que hace ejercicio en la mañana en el barco, mirando el mar, con el sol. Luego podrías ir a tomar desayuno. Tenemos 2 restaurantes en el barco, uno arriba en la alberca y uno abajo. La comida es muy variada, comida asiática, comida mediterránea, comida de los Estados Unidos también. Hay varias personas en el barco que vienen de varios países en el mundo, por ejemplo, como tripulantes en el barco, así que la interacción con los tripulantes durante la cena o el desayuno es muy divertido. Luego también hay charlas y conferencias todo el día. Por ejemplo, a las 10 de la mañana ya puedes entrar a la primera clase de inglés en el barco, a estudiar idiomas. Puede ser que a las 11 hay una clase de yoga o hay un evento en la piscina, digamos deporte durante el día. Luego en la tarde puedes ir a almorzar y participar en una charla de la tarde o un documental en la noche. Hay más de 60 actividades en el barco, incluyendo clases de salsa, clases de deporte, hay de todo. Y nosotros no solamente organizamos las actividades, sino que también invitamos a los participantes mismos a compartir sus talentos. Por ejemplo, a mí me encanta el arte, me encanta dibujar, me encanta pintar, entonces yo puedo organizar una clase de arte con Emily, por ejemplo, en la tarde. Y hay muchas actividades así durante el día de cualquier tema que uno puede pensar bajo la sombría de la paz y el medio ambiente. Hay muchas actividades en el barco. Ahora este proyecto tiene respaldo de alguna organización internacional, alguna agencia privada, gobiernos. ¿Cómo se financia el proyecto? El Barco La Paz está muy vinculada a las Naciones Unidas en el tema de educación y los objetivos de desarrollo del milenio, digamos. Sin embargo, somos una organización internacional y sin fines de lucro y también muy independiente. Somos autosostenibles a través de las actividades que realizamos en el barco, que es la educación. Los participantes que vienen al barco pagan su pasaje, pagan su boleto como un viaje por el mundo en un avión. El pasaje vale como 90,000 pesos por día en el barco, que incluye la comida, hospedaje y el viaje. Y si uno viaja por 2 semanas o un mes o 2 meses en el barco, casi todos viajan por los 3 meses, porque la idea es hacer el viaje por el mundo en el barco. Y esa es como la cosa interesante de la organización. Y pagan por su viaje y ese dinero se recicla dentro de la organización. Así que no recibimos ningún dinero del gobierno ni de empresas privadas, somos autosostenibles. ¿Cuántas personas participan dentro de la organización? Por ejemplo, el staff directivo. ¿Cuál es la estructura, digamos, de la organización en sí? Claro, la idea del Barco La Paz es muy igualitaria. Digamos que el fundador de Peaceport existe todavía como el director actual de la organización. Tenemos un grupo de coordinadores de cada división de la organización. Somos más de 200 personas que trabajamos en Peaceport organizando los programas. Por ejemplo, tenemos una división de barcos que organiza toda la logística que necesitamos para llegar a los puertos, por ejemplo, para que el barco pueda llegar bien, porque es un crucero gigante para 1000 personas. Tiene mucha logística para que el barco llegue bien al puerto. Luego tenemos un grupo que va volando en avión antes de que llegue el barco a cualquier puerto para organizar las actividades de intercambio, de estudio en los países con los partners, con las organizaciones locales con los cuales trabajamos. También tenemos un grupo internacional que se maneja con los idiomas de inglés o japonés, español, que van organizando todas las charlas y hablando con los invitados internacionales de otros países. Tenemos una escuela de idiomas también en el barco, así que tenemos un grupo que enseña inglés y español. Bueno, gracias Emily por tu tiempo. Bueno, te deseamos una muy linda estadía en Chile y mucho éxito en tu proyecto del barco. Gracias por la invitación. Gracias.